Crié a mi hijo durante 6 años y descubrí que nunca fue mío. Nunca pensé que iba a escribir algo así. Mucho menos que mi vida terminaría resumida en una cadena de decisiones que hoy me parecen ajenas, casi ridículas. Hace 6 años, cuando nació Mateo, yo era la persona más feliz que conocía. No lo digo como frase hecha. Lo era de verdad. Valeria y yo nos conocimos jóvenes. Éramos amigos antes que pareja, de esos que creen conocerse lo suficiente como para evitar errores grandes. Cuando nos casamos, sentí que había ganado la lotería emocional. Tenía a mi mejor amiga, una casa que empezábamos a construir juntos y un futuro que, en ese momento, parecía sólido. Cuando ella quedó embarazada, sentí que todo encajaba. El día que Mateo nació lloré sin vergüenza. Lo cargué, lo miré durante horas y me prometí ser el mejor padre posible. Durante mucho tiempo cumplí esa promesa sin cuestionarla. Me levantaba de madrugada, cambiaba pañales, aprendí a leer llantos, a distinguir silencios. Me convertí en padre sin darme cuenta, con una naturalidad que hoy me resulta amarga de recordar. Los primeros años fueron normales. Cansados, sí, pero normales. Valeria volvía tarde del trabajo algunas veces, decía que eran reuniones, cenas de equipo, salidas inevitables. Yo no preguntaba demasiado. Confiaba. O quizá prefería no mirar con atención. No soy paranoico, nunca lo fui, y tampoco quería convertirme en ese tipo de hombre que fiscaliza cada paso de su pareja. Las dudas no llegaron de golpe. Fueron pequeñas, incómodas, casi vergonzosas. Mateo crecía y no se parecía a mí. Ni en los gestos, ni en la mirada, ni en la forma de moverse. Al principio me decía que eso no significaba nada. Los niños cambian, heredan cosas inesperadas, no todo es genética evidente. Me repetía eso como un mantra. Lo que sí empezó a incomodarme fue Valeria. Su forma de hablar cuando le preguntaba por su día. Las respuestas vagas. Los horarios que no cuadraban. Los silencios demasiado largos antes de contestar algo simple. Hubo días en los que decía ir a un lugar y luego descubría, por casualidad, que había estado en otro. Cuando lo señalaba, siempre tenía una explicación lista. No buena, pero sí convincente si uno quería creer. Una amiga cercana de ella, alguien a quien yo respetaba, insinuó una vez que Valeria coqueteaba demasiado con hombres del trabajo. No lo dijo como acusación directa, más bien como advertencia torpe. Yo me enojé. No con Valeria, sino con quien lo dijo. Preferí pensar que era chisme, celos, malentendidos. Valeria sabía exactamente qué decir cuando algo amenazaba con romper esa burbuja. Me hablaba de amor, de futuro, de la familia que estábamos construyendo. Admitía mentiras pequeñas, errores sin importancia, y los envolvía en promesas grandes. Yo aceptaba. No porque fuera ingenuo, sino porque quería que fuera verdad. Con el tiempo, las dudas se acumularon. No explotaron, se quedaron ahí, como una molestia constante. Yo seguía siendo padre, esposo, sostén emocional. Seguía dando todo, incluso cuando algo dentro de mí empezaba a decirme que había grietas que no estaba mirando de frente. Cuando Valeria me dijo que estaba embarazada otra vez, sentí una mezcla extraña. Alegría, sí, pero también una esperanza silenciosa, casi culpable. Pensé que tal vez ese hijo se parecería a mí. Que quizá eso callaría definitivamente esa voz incómoda que llevaba años ignorando. Todavía no sabía que esa esperanza era el último clavo que yo mismo estaba poniendo en algo que ya estaba condenado. Durante el embarazo de Valeria intenté convencerme de que todo iba a estar bien. Me repetía que estaba exagerando, que los años de cansancio y estrés me habían vuelto desconfiado. Volví a ilusionarme, aunque con una cautela que antes no existía. Esta vez observaba más. Escuchaba más. Y, sin querer, empecé a atar cabos que antes había dejado sueltos. Valeria seguía con las mismas ausencias. Los mismos huecos en su agenda. Ya no intentaba explicarlos demasiado, como si diera por hecho que yo no iba a cuestionarla. Cuando lo hacía, se molestaba. Decía que yo estaba cambiando, que me estaba volviendo frío, distante. Yo callaba. Parte de mí sabía que cualquier discusión iba a terminar en el mismo lugar, yo dudando de mí mismo. El día que nació Sofía no sentí lo mismo que con Mateo. La cargué, claro. Estuve ahí. Pero algo se rompió en el instante en que la miré con atención. No fue racismo, ni rechazo irracional, fue una certeza física, inmediata. No se parecía a mí en nada. No había duda posible. No era algo que el tiempo pudiera cambiar. Esa noche no dormí. Me quedé sentado, repasando mentalmente cada mentira, cada ausencia, cada momento en el que elegí no preguntar.
Por primera vez, la idea que había evitado durante años se volvió imposible de ignorar. No era una sospecha. Era una verdad que ya no podía esconderse detrás del amor. Me negué a firmar el certificado de nacimiento. Valeria explotó. Lloró, gritó, me llamó monstruo. Dijo que estaba arruinando todo, que cómo podía hacerle eso a su hija. Yo le pedí una prueba de paternidad. No fue una conversación larga. Fue una de esas en las que ya no hay marcha atrás. La prueba confirmó lo que yo ya sabía. No solo Sofía no era mía. Mateo tampoco. Ninguno de los dos lo era. Cuando leí los resultados sentí una calma extraña, casi enferma. No porque me alegrara, sino porque, por fin, dejé de dudar de mí mismo. Tenía razón desde el principio. Ese mismo día llamé a un abogado. Presenté la solicitud de divorcio y empecé a empacar. Valeria pasó de suplicar a insultar en cuestión de minutos. Me dijo que estaba destruyendo una familia, que Mateo no iba a entender, que yo era el único padre que conocía. Y lo sabía. Sabía que irme le iba a doler a un niño que no tenía ninguna culpa. Mientras guardaba mis cosas, ella llevó a Mateo hasta la habitación. Lo puso frente a mí como si fuera una prueba viviente de mi crueldad. Él me miraba sin entender por qué yo estaba metiendo mi vida en cajas. Yo sentía que me ahogaba. Me fui. No porque dejara de quererlo en ese instante, sino porque quedarme habría sido mentirme una vez más. Dejé atrás la familia que creía haber construido, con la certeza brutal de que todo había sido una ficción sostenida por la mentira de otra persona. Pensé que el dolor disminuiría con la distancia. No tenía idea de que lo peor todavía estaba por venir. Al principio creí que lo más difícil ya había pasado. Me equivoqué. Irme de esa casa no cerró nada, solo abrió una etapa mucho más sucia. Valeria no aceptó el divorcio como un hecho, sino como una guerra que tenía que ganar. Y su arma principal fue Mateo. Empezaron las llamadas a horas absurdas. Madrugadas en las que el teléfono vibraba y al contestar escuchaba a un niño llorando, preguntando por qué su papá se había ido. Valeria se aseguraba de que yo escuchara cada sollozo. A veces no decía nada, solo dejaba el teléfono abierto, como si el silencio fuera suficiente castigo. Cada vez que intentaba poner un límite, ella me acusaba de ser cruel. De no tener corazón. De abandonar a un niño que me había amado toda su vida. Y lo peor era que esas palabras funcionaban. Me clavaban directo en la culpa, porque una parte de mí seguía sintiéndose su padre, aunque supiera que no lo era. La gente alrededor no tardó en tomar partido. Amigos en común dejaron de hablarme. Otros me escribían solo para decirme lo decepcionados que estaban. En persona o en mensajes, siempre la misma frase, no será su padre biológico, pero eres su papá. Como si repetirlo lo convirtiera en una obligación eterna. Mis hermanos fueron los más duros. Me llamaron despreciable. Dijeron que estaba marcando de por vida a un niño inocente. Que mis sentimientos no importaban porque había alguien más vulnerable en la ecuación. Mis padres fueron los únicos que me escucharon sin juzgar. Los únicos que entendieron que yo también había sido traicionado. Con el tiempo, algo dentro de mí empezó a romperse. Cada vez que veía una foto de Mateo, ya no sentía solo cariño. Sentía rabia. No hacia él, sino hacia todo lo que representaba. 6 años de mentiras. 6 años de dudas que enterré por amor. 6 años de una vida construida sobre algo falso. Eso me aterrorizó. Me di cuenta de que, si seguía cerca, ese cariño se iba a transformar en algo mucho más oscuro. Empecé a sentir asco de la situación. Asco de Valeria. Asco de mí mismo por no haber confiado en mis instintos. Asco por haber entregado tanto de mi vida a una historia que nunca fue real. La presión era constante. En redes, en conversaciones, incluso en silencio. Siempre alguien dispuesto a recordarme que debía ser mejor persona. Que debía tragarme el dolor, el desprecio, la humillación, por el bien de un niño que no era mío. Nadie parecía interesado en cómo me sentía yo. En la traición. En la pérdida. En el vacío. Sabía que Mateo no tenía la culpa. Lo sabía mejor que nadie. Pero también entendí algo que pocos estaban dispuestos a aceptar, quedarme en su vida no me iba a convertir en un buen hombre. Me iba a convertir en alguien roto, resentido, incapaz de seguir adelante. Y yo ya estaba empezando a odiar en quien me estaba convirtiendo. Hubo un momento en el que entendí que no podía seguir huyendo de la verdad. No solo de la mía, sino de la de Mateo. Valeria ya había hecho suficiente daño usando medias verdades, silencios y culpas prestadas. Yo no iba a sumar otra mentira más. Me senté con él. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida.
No levanté la voz. No culpé a nadie delante suyo. Le expliqué, con palabras simples, que yo no era su padre biológico. Que su madre me había mentido. Que nada de eso era culpa suya. Le dije que no estaba enojado con él, que nunca lo estaría, y que seguía pensando que era un niño increíble. Me miró sin llorar. Eso fue lo que más me dolió. Asintió, como si una parte de él ya supiera la verdad desde antes. Le dejé claro que mi decisión de irme no tenía que ver con él, sino con una situación que yo ya no podía sostener sin destruirme. No prometí cosas que no podía cumplir. No hice juramentos vacíos. Solo fui honesto. Después de eso, tomé distancia definitiva. No fue de un día para otro. Fue un proceso lento, lleno de recaídas emocionales y noches en las que dudé de todo. Pero cada vez que pensaba en volver, me enfrentaba a la misma imagen, yo quedándome por obligación, no por amor, y eso nunca termina bien. En paralelo, el proceso legal avanzó. Tengo un abogado. No voy a pagar manutención ni pensión alimenticia. No por venganza, sino porque no corresponde. Estoy pasando por un procedimiento legal para desvincularme formalmente de una paternidad que nunca fue real. No voy a explicar detalles ni a justificarlo ante gente que cree que buscar en Internet los convierte en expertos. Muchos dicen que debería quedarme en la vida de Mateo. Que el amor es suficiente. Que la biología no importa. Ojalá fuera tan simple. Pero lo que yo viví con él fue una vida construida sobre una mentira ajena. Cada recuerdo, cada esfuerzo, cada sacrificio está contaminado por eso. No lo odio. Me duele pensar en cómo se siente. Pero cuando lo miro, no puedo dejar de ver 6 años de engaño. 6 años de haber sido usado. 6 años de haber dudado de mí mismo mientras alguien más decidía por mí. No puedo dejar eso de lado sin romperme en el intento. Y no voy a sacrificar lo que queda de mí para sostener una fachada que no elegí. Sé que esta postura incomoda. Sé que muchos no están de acuerdo. Lo acepto. No escribí esto para que me den la razón, sino para decir la verdad tal como la vivo ahora. Estoy en uno de los momentos más oscuros de mi vida. Siento rabia. Tristeza. Vacío. Y sí, palabras duras salen de ese lugar. No voy a pedir perdón por describir mi realidad con honestidad. No odio a las mujeres. No intento justificar nada más que mi propio límite. Soy un hombre imperfecto tratando de recomponer lo que quedó después de que todo se derrumbó. Escribí esto para desahogarme, para poner en palabras algo que me estaba ahogando por dentro. A quienes me ofrecieron apoyo, incluso sin estar de acuerdo conmigo, gracias. El respeto en medio del desacuerdo fue más de lo que recibí en mi vida real. A quienes me juzgaron, también los entiendo. Esta historia no es cómoda para nadie. Con esto cierro. Necesito seguir adelante, aunque no sepa todavía cómo se ve eso. Solo sé que, por primera vez en mucho tiempo, estoy empezando a elegir mi propia vida, incluso si eso me convierte en el villano de la historia de alguien más. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.